Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un placer estar una vez más en el marco de la Fundación Atlas, conversando con distintas personalidades que tienen que ver con la actividad intelectual, con las ideas de una sociedad abierta. Y vamos a charlar con Gustavo Damián González. Tiene muchas facetas, como vamos a ver, una personalidad muy interesante. Él es profesor universitario, es profesor secundario, es politólogo, es youtuber también. Tiene un canal en YouTube que ahora nos va a contar cómo nació, con más de 16.000 seguidores, dedicado a temas de la Constitución Nacional. O sea, es todo un desafío. ¿Cómo llegar a tener una comunicación masiva y una audiencia masiva con temas que aparentemente son técnicos? Y también es participante del programa La Libertad en las Aulas de la Fundación Atlas, ¿no? Dirigido a profesores universitarios, secundarios, que tengan llegada, que tengan capacidad de difundir las ideas en un público joven, personas con efectos multiplicador, ¿no? Y además él es autor del libro Buenos Aires, Cosa de Varones, radiografía de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a comenzar a hablar con Gustavo Damián González. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Buenas tardes, Martín. Gracias por la invitación. Muy generoso. En primer lugar, quería empezar preguntándote, porque apenas te googleamos, vemos tu enorme actividad en YouTube y tu canal tan poderoso, ¿no? Como decíamos recién, más de 16.000 seguidores, y sobre un tema que suena a un tema no masivo, no popular, como es temas institucionales, la Constitución. Y te pregunto si os puedes contar a qué se dedica tu canal, cómo empezaste en esto. Bueno, yo soy docente de alma, yo amo dar clases. Y entonces en tiempos de pandemia me agarró algo así como un síndrome de abstinencia y de preguntas de, bueno, ¿cómo continúa todo esto, no? Eh, y no tener el elemento aula para mí era desprenderme de algo muy importante para un docente, que casi te diría gran parte de tu vida. Y después empecé a pensar en todos esos chicos que estaban encerrados en su casa y que por ahí los profes le daban algún trabajo práctico y que por ahí se tenían que agarrar con la nada misma, especialmente con temas simples y complejos al mismo tiempo, por ejemplo, de la Constitución Nacional. Y después te contaba, Martín, que yo tenía un profe que siempre decía que la Constitución había que militarla, que todo el mundo tenía que conocer la Constitución. Así que eso me resonaba y dije, ¿por qué no hacerlo? Y empecé a averiguar esto de que era YouTube, cómo comunicar. Así que me levantaba todos los días, empecé con el preámbulo. Al principio la pandemia iba a durar 15 días. Dije, bueno, después veremos qué nos depara el destino. La pandemia duró mucho más y el encierro duró mucho más, así que cuando terminé los 127 artículos de la Constitución, empecé con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ley orgánica de las municipalidades, elementos de filosofía política, encontrarme con convencionales constituyentes los días miércoles para preguntarle cosas que eran de interés, convocaba a todos mis alumnos para que tengan una relación directa con esas personas que nada más y nada menos que fueron partícipes de la reforma de nuestra Constitución. Así que así arranqué, explicando casi de manera amena, con mis animalitos en el fondo, la Constitución, y la verdad es que he recibido cosas muy lindas y muy interesantes de un montón de alumnos de todo el país. Sí, aparte quiero destacar que invito a todos que vean los videos en YouTube, en el canal. Ahora no vas a decir bien cuál es, pero poniendo tu nombre en Google o en YouTube aparece rápidamente, Gustavo Damián González. Pero estás en una zona rural, de campo, tranquila, verde, pacífica, que invita a la reflexión y a tener una enorme paz para reflexionar e ir por estos temas que pueden sonar ásperos, pero vos los haces muy claros y los bajás a tierra con ejemplos que los hacen imposible de no comprender. Sí, soy del conurbano, tampoco es tan campo, soy del conurbano, pero de las periferias del conurbano, sí. Así que me gustan mucho los animalitos, así que tengo ahí con mis ovejas, mis gallinas, patos, qué sé yo, y ellos también fueron un poco partícipes de cada uno de los videos de la Constitución. Sí, la idea era amenizar. En general los medios de comunicación siempre me dicen,
tenés una particularidad de eso de hacer simple lo complejo, ¿no? Que es un poco la tarea que tenemos que hacer los docentes, no podríamos ser de otra manera. Es tratar de no perder el tecnicismo, porque a veces la simplificación de la simplificación queda en vaguedades o en cosas superficiales. Ser técnico, pero ser técnico no significa hablar en difícil. La vieja academia, antiguamente los académicos se hablaban en difíciles para hablarse a ellos mismos, ¿no? Y eso me parece que la pedagogía ha cambiado bastante y uno puede hacer sencillas las cosas complejas. Sí, y también te vemos también en medios de comunicación, ¿no? Si uno te googlea, te vemos en canales como Crónica y demás, también presentando tu libro, el libro sobre el cual vamos a hablar ahora un ratito. Y sí, a veces es todo un desafío para quienes estamos en la academia de alguna forma, comunicar para todo público, ¿no? Y uno de repente si das un final con el lenguaje que comunicás en la televisión, te bochan, y si vas a la televisión con el lenguaje técnico que vas a un final, no te invitan más, ¿no? Con lo cual es a veces interesante el desafío de adaptarnos en la comunicación a cada ámbito en el que nos toque comunicar. Sí, sí, aparte, bueno, uno también tiene que ir adecuándose a tiempos y espacios, ¿no? Una cosa es cuando uno da una charla o una clase de 2 horas, otra cosa con los espacios televisivos, que también tiene sus tiempos. Por ejemplo, no sé, cuando me ha invitado María O'Donnell, tengo un tiempo mucho más prudencial. He sido columnista de la Rock and Pop, que tenía un pequeño micro de política, donde ahí podía reflexionar un poquito más, tenía 5 o 7 minutos, que parece muy poco, pero para los tiempos, y Crónica, que son segundos, ¿no? Ahí te cortan enseguida, así que tenés que tratar de hacerlo lo más rápido posible para colar alguna idea. En realidad me habían invitado también en tiempo de pandemia para hablar de educación. Después, bueno, Crónica va derivando en otras cosas, pero inicialmente tenía un pequeño micro sobre educación en tiempo de pandemia. Así que Y uno tiene que intentar entrar en todos y cada uno de los lugares bueno, para mantener esas ideas que uno tiene. sí, y ahora yendo un poquito a tu libro, que es tan interesante, ¿no? Un tema apasionante, una caja negra desde el punto de vista de la comprensión de los procesos que suceden dentro de lo que es el conurbano, ¿no? Y tu libro se titula algo así como Buenos Aires, es una cosa de varones con B larga, ¿no? Como varones feudales, radiografía de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Nos podés comentar un poco sobre tu libro? Sí, sí, claro. Esto forma parte de un trabajo de largo alcance que lo vengo desarrollando hace aproximadamente 15 años. Mi primer libro de este tema, tengo otros libros, pero de este tema en particular, es Buenos Aires Análisis Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Este es el primero. El segundo vino Buenos Aires Electoral, y este último, que es Buenos Aires es cosa de varones, ¿no? Y un poco el título es provocativo, quise provocar un poco, porque primero algunos que estaban medio distraídos decían, ¿cómo varones va con B corta, no va con B larga? Bueno, los varones era un título nobiliario, ¿no? Era un título que no tenía que ver con la república, sino con las monarquías. Y en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. De los 135 municipios, 98 intendentes se reeligieron. Y hay intendentes que duran más de 30 años en su función pública. De hecho, hay 2 municipios que no conocen otro intendente, porque desde que se fundó esos municipios, 2 intendentes, que es el mismo intendente. Yo vivo en Berazategui, el intendente es Juan José Musi desde el año 1987, y ahora se postula nuevamente y seguramente va a ganar. Es cosa de varones la provincia de Buenos Aires, es cosa de varones porque parece un título nobiliario. Primero porque no hay reelecciones indefinidas, ahora hay un límite al respecto de eso, vamos a ver cómo termina la película, pero hasta ahora las reelecciones eran infinitas, no había ningún tipo de límite. Y en la provincia de Buenos Aires, por supuesto sucede en otros lados, que los intendentes creen que el lugar de intendente es casi como Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo.
Entonces no hay diferenciación. Cuando nosotros le explicamos a nuestros jóvenes la diferencia entre Estado y gobierno, les resulta muy difícil entenderla. Y esto abona a que los intendentes no disocian Estado, gobierno, de partido político, de persona. Entonces, toda acción de Estado es una acción personal. Ustedes van a cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires, los camiones de basura tienen nombre de intendente, las paradas de colectivo tienen nombre de intendente, las escuelas tienen no menos de 3 placas del intendente, los negocios, es decir, es omnipresente, utiliza los recursos públicos del Estado como si fuesen propios para fortalecer su propio personalismo. Por lo tanto, Buenos Aires es cosa de varones porque, bueno, la ciencia política dice, es cuando hay una cancha inclinada. Cancha inclinada es cuando vos jugás al metegol con una persona y te mete una tarima de 1 metro, y bueno, muy difícil hacerle un gol. Entonces los oficialismos ganan porque utilizan los recursos del Estado como si fuesen propios. Entonces el ciudadano no conoce a otro que no sea el intendente. A las oposiciones les resulta muy difícil cambiar. Y otra particularidad, Martín, cuando yo hago geografía electoral y muestro los colores, uno ve que desde el 83 hasta ahora en la provincia de Buenos Aires, muchas veces los colores han cambiado. Es decir, uno mira foto y dice, pará, ¿cómo que decís que es cosa de varones? Si acá ganó el rojo en el 83, radicalismo, después peronismo, después vecinalismo. Sí, pero los intendentes son los mismos. Se han cambiado, se han metamorfoseado, se presentan por distintos partidos políticos, pero el intendente es intocable. Duran para toda la vida, pareciera, ¿no? Y cuando ellos no duran, ponen, por ejemplo, a un hijo o una esposa, nepotismo. Y también Buenos Aires es cosa de varones con B corta. De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, solo 6 son gobernadas por intendentes mujeres, ¿no? Así que un poco en términos cuantitativos, porque de eso se trata mi trabajo, cuantificar esto, que lo digo en términos de hipótesis, mostrarlo con números en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y también, otro elemento, que es mucho más difícil de explicarlo, digamos así, popularmente en un medio de comunicación. El sistema electoral utilizado en la provincia de Buenos Aires, que se llama por cociente o jare con piso, favorece a las mayorías. ¿Qué quiere decir con esto? Que, para que vos tengas una idea, Martín, para un municipio pequeño, para poner un concejal se necesita 33% de los votos. 33% de los votos de piso para colocar un concejal. Y los municipios grandes necesitan 8,66% de los votos para acceder a un concejal. Esto es 60.000 votos, 70.000 votos para acceder a un solo concejal. Es decir, que las reglas electorales también benefician a las mayorías. Con lo cual es casi un fraude institucionalizado, ¿no? Sí, no, es jugar con la cancha inclinada, con la vaca atada, todas las metáforas que se nos ocurren al respecto. Y es muy interesante el tema porque uno tiende a pensar en el caudillismo del norte de la Argentina, ¿no? Y a veces decimos los caudillos del norte, pero no vemos, y tu trabajo lo muestra con total claridad, que existe algo similar con otro formato, otra estética, que va tomando distintas formas aquí en Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y lo que vos te haces referencia como los varones del conurbano, ¿no? Estaba muy claro, es una realidad menos evidente que la de los caudillos del norte, ¿no? Me parece. Pero con una implicancia política superior, porque recordá que ser intendente de La Matanza, si vos sumas la cantidad de votos que tiene Tierra del Fuego, más Santa Cruz, más La Pampa, más Catamarca, más La Rioja, 5 provincias es solo La Matanza. Entonces esto adquiere una connotación política más importante, porque cada municipio del conurbano son 600.000 votantes, 500.000 votantes. En esas provincias del norte que vos decís, algunas son 300.000 votantes, 250.000 votantes. Entonces, claro, siempre miramos para el norte, ¿no? Es muy fácil mirar Gildo Infran y Formosa o San Luis y Los Rodríguez A. Es muy fácil, es de manual. Pero
¿Qué pasa acá, muy cerca de la capital federal? La Matanza está pegada a la capital federal. ¿Qué pasa en Merlo? ¿Qué pasa en José Cepaz? ¿Qué pasa en Berazategui, en Florencio Varela? Municipios que no han conocido ningún tipo de otro signo político y en muchos casos de la misma persona que gobierna, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es muy interesante el análisis que haces, el caso de La Matanza, me quedó en la cabeza, ¿no? Repito, La Matanza, no, quería decir otra cosa, perdón. Uno ve la provincia de Buenos Aires, representa cerca del 40% de los votos del país, además, ¿no? O sea, no es que estamos... 42,5 y el 70% de ese 42,5 vive en el conurbano bonaerense. 70%, porque ese es otro elemento. La Argentina tiene 3 características. Es el 7º país más extenso del mundo, gigante. Somos muy poco densamente poblados, somos muy pocos, 47 millones de personas, nada. O sea, pensá que España tiene 52 millones de habitantes y es como la provincia de Buenos Aires. Pero uno de los más hipertrofiados del mundo, todos vivimos en el conurbano bonaerense. Entonces eso hace que esa hipertrofia, y con la modificación de la Constitución del año 94, que se eliminó el colegio electoral y pasa a una persona un voto, esto adquiere mucha connotación política, porque el conurbano, no digo que defina la elección nacional, porque no es así, pero tiene una alta incidencia. Y te pregunto, ¿es posible desarmar de alguna forma este sistema institucionalmente tan perverso, ¿no? Porque hay una competencia con cancha inclinada, como decías vos. Algunos años atrás hicimos en la Fundación Atlas un estudio que llamaba el mapa del voto cautivo en la Argentina, ¿no? Y veíamos provincia por provincia la cantidad de empleados públicos nacionales, provinciales, municipales. Hoy a eso habría que sumarle los planes, por ejemplo. Y vemos que si votás a otro en algunos casos es casi suicida, ¿no? En provincias como Formosa, etcétera, etcétera, ¿no? El voto está totalmente condicionado y por más que vos no seas empleado público, tal vez tu esposa lo es, tu hijo, etcétera, etcétera. Esas son las lógicas del norte. No son tanto, existe esto, pero no son tanto las lógicas de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, lo que ocurre es que la utilización del Estado como si fuese propio hace a la cancha inclinada. Ni siquiera necesitan una presión diciéndote, mirá, si vos no me votás, no vas a trabajar en la municipalidad. No hace falta eso. Hace falta que el intendente los 365 días del año está haciendo publicidad. Vos encontrás, nosotros nos llega la revista, se llama B, la revista B, que es la revista oficial, en donde, por supuesto que el Estado tiene que dar cuenta de lo que hace sus obras públicas. Pero en la revista tiene 7 páginas, de las 7, 14 fotos del intendente. Y a eso le sumás que en todas y cada una de las instituciones está omnipresente el intendente, tiene mucho dinero porque lo utiliza para hacer las campañas 365 días del año. Entonces, no es la misma lógica que el norte. El norte es lo que vos decís. El intendente se pone en la puerta de la escuela y empieza a pasar lista cada uno tiene lógicas distintas. Acá no hace falta eso. Es mucho más sutil, es la gotita, la gotita así que pega todos los días y que es la tortura china, ¿no? Entonces, a las oposiciones les resulta prácticamente imposible. Pensá que hay intendentes que ganan por 60% de los votos, 65% de los votos. Eso no lo logra solo con los empleados municipales, que son, en términos numéricos, en las grandes ciudades insignificantes. Lo que sí logra es que un niño conoce el nombre de intendente antes que decir Coca-Cola. Entonces, para todo opositor le resulta realmente una cancha inclinada. Más bien, las alternancias del poder son una novedad. Cuando alguien pierde una elección en una intendencia, es una novedad. Pegó el batacazo, se dice. Bueno, ¿por qué? Porque en general lo que sucede es justo lo contrario, ¿no? Y para ir cerrando te consulto, ¿ves esperanzas, posibilidades técnicas que se abra el mercado político, que haya más batacazos, que se logre, digamos, disolver estas estructuras de poder consolidadas por décadas y décadas en la Argentina? Y me quedó la pregunta muy interesante que vos hacías. Decir, bueno,
estamos en esta situación, ¿se puede modificar? Mirá, nadie se tira un tiro en las patas. Si venís ganando hace 100 años de esa misma manera, no vas a modificar las reglas del juego porque te convertís en bondadoso un día y vas a perder. Siempre que alguien cambia reglas electorales es porque como mínimo de piso va a estar en una igual situación. O sea, esto es de manual del sistema electoral. Nadie se tira un tiro en las patas, por lo tanto, aquellos ganadores de este proceso por este sistema electoral no lo van a hacer. Sobre la segunda pregunta, mirá, hoy estamos en una situación casi te diría bisagra, porque claramente el gobierno nacional va a perder. Quizás esto no ocurra en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires solo 2 veces ha perdido el peronismo. En el 83, por el voto de Alfonsín, y en el 2015, que, bueno, ahí también los intendentes repartieron la boleta cortada, porque los intendentes tienen el GPS mucho más aceitado que cualquier otra persona. Entonces repartían la boleta cortada y no le sobró mucho a Vidal, ganó por 3 puntitos más que el candidato del peronismo Aníbal Fernández. Ahora, estamos en una situación bisagra. Hoy parece que hay un cambio de humor político. Por lo menos a nivel nacional, se supone que el oficialismo no va a ganar. Esto no sucede tanto en la provincia de Buenos Aires. Entonces me permito ser un poco pesimista. No solo por el ganador, sino también por la oposición mayor. Porque la oposición mayor también se ve beneficiado con este sistema. Entonces, no hay que perder de vista, porque la oposición tiene 41 intendencias, y muchos de esos intendentes que antes que no eran intendentes, que balbuceaban y decían hay que cambiar la regla del juego, cuando están ahí ya no quieren cambiar tanto. Entonces se vuelven también como parte del sistema, ¿no? Este sistema electoral beneficia a los dos, porque la oposición gana en el interior y se ve sobre representado. El peronismo gana en el conurbano y se ve sobre representado. El Alcoyana, los dos ganan y ninguno se quiere pisar el poncho, ¿no? Buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y te pido por favor que nos indiques cómo verte en tu canal de YouTube. Bueno, mi nombre es Gustavo Damián González, todas mis redes, todas, YouTube, Twitter, Facebook, todas, por mi nombre, que es Gustavo Damián González, así ahí tiene un montón de material seguramente les va a ser útil. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y bueno, te seguimos y vamos a seguir hablando de estos temas y tratando de descifrar, destapar y modificar esta caja negra, ¿no? Que son estas estructuras anquilosadas que no permiten modificaciones en la estructura institucional que serían muy positivas para la Argentina. Muchísimas gracias. Ya. Hay algo que es muy sencillo hacer, es que, por ejemplo, pasar a una boleta única, del formato papel que tenemos en la provincia de Buenos Aires a boleta única. Algo tan sencillo como eso, donde, por ejemplo, ahorrarías un montón de plata, un gasto ecológico, económico, que se hace con las boletas, son más o menos, cada partido político imprime 45 millones de boletas en las PASO, 45 millones de boletas en las generales, o sea, cada partido político va a haber 18 frentes electorales, va a haber 45 millones multiplicado por 18, es un gasto increíble que, bueno, ahí también hay mucho para hablar, ¿no? Así que a total disposición, Martín, para cuando quieras. Un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh? Nos estamos viendo. Buena semana, chao, chao a todos. Hasta luego, gracias.